Pedro Castillo en serios problemas. La pregunta que nos planteamos, ¿qué hará el presidente Castillo? Lo cierto es que tanto el cardenal Pedro Barreto y también el doctor Vladimir Cerrón, que es el secretario general de Perú Libre, es que se están mandando mensajes que llaman la atención y el presidente Pedro Castillo tiene que tomar una decisión. Vamos a ver qué es lo que dijo el cardenal Barreto. Dice, plantea al gobierno reforzar unidad nacional. ¿Qué significa para el cardenal y también para Vladimir Cerrón unidad nacional? Sabemos que el cardenal pertenece a la iglesia y no participó en comicios electorales, es decir, no fue candidato. Eso es lo que cuestiona Vladimir Cerrón. Aquí está. Vladimir Cerrón cuestiona a Cardenal por decir que habrá nuevo gabinete que no dependa de Perú Libre. Eso es lo que ha generado en este caso problemas con el secretario general de Perú Libre. El tweet que ha publicado en este caso de Vladimir Cerrón es este de aquí. Dice, golpe eclesiástico. Si el cura aún no se ha enterado, hay un partido político que ganó las elecciones y el resto sería usurpación. La intromisión del clero para elegir un premier o un gabinete es totalmente inaceptable. Continuó, el pueblo solo defenderá al gobierno si implementa políticas a favor de los desposeídos, discriminados y explotados en la tierra, y no en el cielo. El gabinete Barreto solo garantizaría la convivencia subordinada al pueblo con sus explotadores, creyéndolo natural y necesario. Así de contundente fue Vladimir Cerrón. Vamos a escuchar aquí ahora el análisis que hace el compatriota Isaac Billo. Así que lo pasamos al micro. Adelante, don Isaac. Bueno, sí. Bueno, el cardenal Pedro Barreto se reunió con su tocayo Pedro Castillo y tras esa reunión dijo, bueno, el profesor Castillo ha dicho que se tiene que corregir 9 meses de gobierno, que hay que cambiar a su entorno y que hay que ir a un gobierno nacional y a un quinto gabinete. Inmediatamente, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, le ha dicho, zapatera sus zapatos, la iglesia no debe meterse en política porque somos nosotros quienes hemos ganado las elecciones y la iglesia no tiene nada que ver en esto, ¿no? Que debe guardarse su rol y no meterse en política. Ahora, ¿qué significaría un gobierno uninacional? Significaría un gobierno en el cual Castillo giraría aún más a la derecha. Yo una época le llamé el gobierno Pajas. ¿Por qué Pajas? La P de Perú Libre, la A de Acción Popular, la J de Juntos por el Perú, la A de Alianza por el Progreso, el Partido de Acuña, y la S de Somos Perú. O sea, y podríamos llamarle inclusive Pajas Podemos si agregamos al partido Podemos. O sea, el gobierno de Pajas Podemos. O sea, una superconvivencia. Claro, se podría dar ese tipo de gobierno que tendría mayoría en el Congreso, pero sería un gobierno que no haría ningún cambio, mantendría el mismo status quo, no, no haría ninguna reforma y colgaría todas las palabras de maestro, se olvidaría de todas las promesas electorales que ha hecho Castillo para ser electo presidente. Entonces, un gobierno nacional, por ejemplo, un avance, hasta el momento no lo está metiendo a Fujimori a una cárcel común. En un gobierno nacional, nada de esto pasaría. Si el Tribunal Constitucional decide sacarlo a Fujimori, lo sacarían. Un gobierno nacional no estaría interesado en aumentar los sueldos y salarios, no estaría interesado en nacionalizar empresas, ni eliminar los monopolios, ni los oligopolios. Un gobierno nacional sería un gobierno que la confíe los grandes medios, la bancada, una parte de la bancada que votó por Keiko Fujimori, se sintiese a gusto. O sea, sería prácticamente un gobierno de Castillo
con el programa de Keiko Fujimori. Y al final este gobierno nacional no uniría a la nación, porque los fujimoristas no estarían de acuerdo, ni tampoco las bases electorales de Castillo. Porque recordemos una característica que tiene el Fujimorismo. El Fujimorismo, si no gobierna, no deja gobernar. Cuando son gobierno, son dictadura. Cuando son oposición, quieren ser dictadura, pero del Congreso. Entonces, no van a dejar gobernar. O sea, por más concesiones que le haga Castillo al Fujimorismo, no van a atacar. Yo quisiera unos ejemplos. Mira, hasta hace poco teníamos un ministro de salud que se llamaba Héctor Condori, que él sabía que lo querían quitar de su cargo. Entonces, para que no lo saquen de su cargo, y que en el cargo era, o sea, era el militante Perú Libre, que se supone que es marxista, leninista, mariateísta, era el militante más importante de Perú Libre en el gabinete, el señor Condori dijo, le dio un par de piropos al médico personal de Fujimori, el congresista Aguinaga, y también dijo que el fallo del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori debía acatarse. Muy bien, a pesar de todos esos guiños, la bancada fujimorista y la bancada derecha dijo, este Condori no da risa como un condorito. Y le hicieron un plop peor que el de Condorito, porque la gente que votó para que Condori se mantenga en el Ministerio de Salud era 32. O sea, el mismo número de la bancada de Perú Libre. O sea, la peor votación que tenía un ministro en la época de Castillo. ¿De qué le valió? ¿De qué le ha valido a Guido Bellido y a Waldemar Cerrón irse a abrazar con Mari Carmen Alba, ayudarla a que ella siga conspirando? Y nada. Y mientras uno más concilia con el Fujimorismo, más el Fujimorismo se envalentona. Otro ejemplo. Apenas se inauguró el gobierno de Castillo, pusieron como canciller a Héctor Béjar. Pero él se convirtió en el primer ministro de un gabinete que debuta en solo durar 19 días. Porque los fujimoristas pusieron el grito en el cielo porque decían que este es un terrorista, que era falso completamente, ¿no? Muy bien, ¿qué hicieron con este señor Béjar? Tenía dos alternativas el gobierno de Castillo. La primera, ¿sabe qué? Si lo quiere sacar a Béjar, hacemos un voto de confianza a todo el gabinete. Y recordemos que según la Constitución, si hay dos votos de confianza en el cual pierde el Congreso, el presidente tiene derecho a revocar el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Pero no lo quisieron hacer así. En ese momento se hubiese agotado la bala de plata del Congreso. Y más bien quiso Guido Bellido, concedió al Fujimorismo que salga Héctor Béjar. De ahí otra vez el siguiente ministro, Iber Maraví, que él es de Movadef, que es de Sendero. Y en vez de defenderlo a Maraví y pedir otro voto de confianza, Bellido le pidió que se retire del gabinete. ¿Qué lograron? Que el Fujimorismo se envalentó y ahora lograron eliminar el veto, la capacidad del presidente de llamar un voto de confianza cuando él quiera. Ahora solamente le queda el voto de confianza para cuando censuran a un gabinete. Entonces no se ha logrado mucho con estas concesiones del fujimorismo. Entonces un gobierno nacional no lo va a aceptar el fujimorismo y va a dejar tremendamente descontentas a las bases de Castillo, y sobre todo a los trabajadores, a todos aquellos que votaron por Castillo por su palabra de maestro. ¿Cómo? Don Isaac, también hay que agregarlo ahora último, la señora Mari Carmen Alba pidió renuncia del presidente Castillo. Hace poquito han hecho una moción de exhortación que renuncia el presidente Pedro Castillo, la señora Keiko Fujimori, defensor del pueblo. Y claro, como dijiste bien claro, no sirvió el abrazo de Guido Bellido, tampoco de Waldemar Cerrón con la señora Alba. En este caso Mari Carmen Alba, y tampoco con los fujimoristas cuando Condori pues trató de elogiar a Alejandro Aguinaga, lo cortaron la cabeza y ahora pues creo que a estas alturas entendemos que con el fujimorismo e incluso con la derecha golpista no se puede confiar nada. Adelante, don Isaac.
Así es. No hay cómo transar con ellos. El líder de la derecha peruana, de la derecha golpista, es un señor Abascal, que está en España, que es el líder de Vox, un partido franquista, un partido que estuvo de acuerdo con la dictadura fascista del generalísimo Franco del año 36 al 45. Son herederos de esa dictadura. El señor Abascal, que tiene su diario, que se llama el diario La Iberósfera. Iberósfera significa todos los países que son giran en torno a la península ibérica, o sea, la atmósfera de la península ibérica. En el Foro de Madrid, que reivindica la conquista española, está Fuerza Popular, una parte Avanza País, está toda Renovación Popular. Bueno, no hay manera de... este señor Abascal dice, a los rojos ni un vaso de agua. Entonces, ellos son intransigentes, no van a conceder. Y este sector no le va a dejar gobernar a Castillo. No van a reconocer su triunfo electoral. Ya pasó el plazo en la comisión que investigaba el supuesto fraude electoral, se han gastado 150,000 soles, no han encontrado nada, ni creo que los encuentren. Mientras tanto, la comisión que debería investigar la matanza de la selva, que ha sido 2 semanas antes de las elecciones, el 6 de junio, matanza que le acusaron a Sendero, pero que en verdad parece que ha sido hecha por sicarios ligados al fujimorismo, no encuentran nada, o sea, no sacan resultados. No creo que prueben nada de estas elecciones. Nunca han aceptado los resultados electorales. Desde el apenas se instaló el Congreso y ya habían fujimoristas como la hija del último vicepresidente que tuvo Fujimori, Tudela, Pancho Tudela. Adriana Tudela, la hija de Pancho Tudela, que fue vicepresidente de Fujimori en su tercer mandato, que se atreve a acusar de fraude cuando Pancho Tudela y Fujimori se supone que ganaron su tercer mandato en el 2000 con el 75% de los votos. ¿Quién saca 75% en cualquier país del mundo? Y se demostró que era un fraude porque la masa salió a las calles, la marcha de los 4 suyos, y cayó Alberto Fujimori a las pocas semanas. Entonces, bueno, apenas llega Castillo al poder, a los pocos días ya Adriana Tudela pide vacancia. ¿Sabes? Y cada semana aproximadamente pide la censura de un ministro. Y este es el único gobierno que yo me recuerdo en el Perú que casi cada semana tiene que sacar un ministro porque no lo deja el Congreso. Entonces, no creo que el fujimorismo atraque con la Unidad Nacional por nada en el mundo. Si no atracaron la Unidad Nacional con Kuczynski, y eso que Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra son neoliberales, monetaristas, pro Estados Unidos, pro Grupo de Lima, todo comparte con el fujimorismo, pero como no son parte de la argolla de lo que uno llama la mafia fujimorista, entonces los han tumbado. Y hemos tenido desde el año 2018 hasta el 2022, hasta el 2021, en menos de 4 años, 6 presidentes, o por lo menos 5, yo diría un sexto, porque Mercedes Arauz se puso a la banda presidencial, pero bueno, hemos tenido a PPK, a Vizcarra, a Mecha Arauz, a Merino, que duró 5 días, a Sagasti y a Castillo. 6 en menos de 4 años. Y ahora ellos quieren sacarlo a Castillo, que venga Dina Boluarte, de ahí Mari Carmen Alba, y de ahí elecciones. Ahora, entonces no creo que atraque la Unidad Nacional. Ahora, lo que tú me dices sobre que quiere que Castillo renuncie. Bueno, la señora Mari Carmen Alba ha hecho un giro, porque ella antes quería ser presidenta, pero ha hecho un siguiente cálculo. Ya no llegó a ser presidenta, porque el 26 de julio hay una nueva mesa directiva y difícilmente ella la reelija. No creo que la reelija. Y ya no hay tiempo para que ella sea presidenta, porque la jugada de Montoya era vacancia doble, que se vaya a Castillo y Dina Boluarte al mismo tiempo, pero ya no hay, eso no ha funcionado. Y hasta que lo saquen a Castillo, una moción de vacancia no se va a dar, porque ya han fracasado 2 mociones de vacancia y no tienen
los 2/3 del Congreso para sacarlo a Castillo. Entonces ahora presionan para que renuncie Castillo y venga Dina Boluarte, con lo cual quieren dividir el gabinete. Y ellos saben que si viene Dina Boluarte, va a ser un gobierno tan débil que van a hacer lo que quieren con ella, porque Dina Boluarte, a diferencia de Pedro Castillo, no tiene... La gente no votó por Dina Boluarte, la gente votó, los 8.8 millones de personas votaron por Castillo. A Dina Boluarte nunca le he visto dirigiendo un mitin de masas, solo aparecía Castillo. Y no votaron por Boluarte, que no era muy conocida, ni es muy conocida. Boluarte más no tiene partido. Castillo tiene el bloque de los maestros y Perú Libre, que lo apoya, Perú Democrático lo apoya. ¿Quién no va a apoyar a Dina Boluarte si Perú Libre la ha expulsado en su seno? Va a tener que hacer un gobierno con la derecha, pero no va a durar. O sea, no, sería un gobierno totalmente inviable el de Dina Boluarte. Y yo creo que ella sabe eso. Sabe que no duraría, no terminaría su mandato. Tendría que llamar a elecciones generales. Entonces, ahora Mari Carmen Alba pide que se vaya a Castillo y haya elecciones generales. Ahora, muchos me dicen, ¿y por qué no plantear elecciones generales? ¿No? Y el argumento es de que Castillo es un ignorante, hay un entorno corrupto que lo rodea, que tiene índice de popularidad bajos. Bueno, todo eso es cierto. O sea, bueno, muchas de esas cosas son ciertas. Pero el problema es el siguiente. En política hay que saber qué pasa si algo se da, cuáles son las consecuencias. En este momento, si cae Castillo, ¿quién lo va a reemplazar? Bueno, lo reemplaza Dina Boluarte. ¿Y ella qué va a hacer? Llamar a elecciones generales. En esas elecciones generales vamos a tener nuevamente los mismos partidos. Y lo peor de todo, la misma constitución que permite que a un presidente lo pueda vacar cuando le da la gana el fujimorismo, o cuando el fujimorismo permanentemente presione para vacarlo. La misma constitución neoliberal que favorece a los monopolios, los oligopolios, que ha creado esta sociedad tan injusta que genera tantas personas con problemas mentales como este monstruo de Chiclayo. No cambiaría mucho. Y a lo mejor vamos a tener a otro gobierno de derecha, a un Vizcarra, a un Sagasti, o inclusive parece que una encuesta salía a la cabeza de Hernando de Soto. Entonces, en vez de haber un cambio hacia adelante, habría un cambio hacia atrás. Y por lo menos Castillo, con todos los errores que tiene, deficiencias, significa que por primera vez tenemos una persona que viene del campo, que es un maestro, que quiere hacer algunas concesiones a la gente más humilde, que tiene un montón de errores, por supuesto. Ahora, un marxista diría que Castillo preserva al Estado burgués con sus fuerzas armadas, al sistema capitalista, neoliberal, pero también diría un marxista, ¿para qué sacar a Castillo? Para que venga uno más reaccionario que él. Un demócrata, ¿qué diría? Lo sacamos a Castillo y va a venir alguien más apegado al fujimorismo. Entonces, por más que uno inclusive puede estar en oposición a Castillo, pero el problema es que si lo sacas, ¿a quién viene en vez de él? Tuvimos a Velasco, sacaron a Velasco, y de ahí en adelante todos los otros gobiernos han sido uno más malo que el otro. Y yo no estoy de acuerdo con Velasco, pero los que le han sucedido han sido peor que él. Yo he vivido en Bolivia en los años 80 y había un gobierno de Siles Suazo. Ay, la gente dice, hay que sacar a Siles Suazo porque hay hiperinflación. Es un gobierno de izquierda, se llamaba de izquierda. Lo sacaron y vino el neoliberalismo. En un solo día subieron los precios 30 veces y congelaron salarios. Lo sacaron, pero vino algo peor. No se trata de que no me guste este presidente y que se vaya. Se trata de decir, no me gusta este presidente y quién lo puede reemplazar. Y en este caso, sacarlo a Castillo, va a venir alguien peor. Y el problema en el Perú no es que esté o no esté Castillo, el problema es que el Perú es que tiene una constitución neoliberal
pro monopolios, pro oligopolios, que permite el saqueo. Entonces hay que cambiar la Carta Magna, hay que ir a una asamblea constituyente. Y sí hay que ir a elecciones, pero elecciones no generales, sino una asamblea constituyente. Porque una asamblea constituyente es lo que el pueblo quiere. Y además, en verdad, todos los partidos están de acuerdo con un cambio de constitución, porque los fujimoristas están cambiando la constitución y constitucionalmente, porque desde el Congreso, que no ha sido electo para cambiar la constitución, sino para legislar, desde el Congreso cambian la constitución sin los 2/3 de voto que se requiere, sino solamente como mayoría mínima, con el argumento que es interpretación de la Constitución y el Tribunal Constitucional le va a avalar porque lo controlan. Entonces, ellos están queriendo cambiar la Constitución. La han cambiado quitándole la paridad de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, eliminando el derecho del presidente a pedir voto de confianza, eliminando el derecho del pueblo a pedir un referéndum. Todo eso lo han logrado. Y encima la señora Alba quiere ahora introducir la bicameralidad. Y hay otra congresista de la derecha que quiere la reelección de los congresistas. Dos cosas que el pueblo votaba en contra del referéndum, o sea, se forran encima de los referéndums. Pero ellos quieren cambiar la constitución. Todos quieren cambiar la constitución. Los fujimoristas para hacerla más retrógrada y otros hablan de cambiar los capítulos económicos. Esta constitución no sirve. Además, somos el único país latinoamericano, americano, que tiene una constitución hecha en una dictadura. Y en una dictadura que ha violado tremendamente los derechos humanos. De los 6 países que han sido o son parte de la Comunidad Andina de Naciones, somos el único que no ha tenido una constitución en los últimos años. Venezuela, Bolivia, Ecuador, con gobierno de izquierda. Chile y Colombia, con gobierno de derecha, han tenido asambleas constituyentes en este siglo, en este milenio. El Perú lo tiene en el siglo y milenio anterior. En el Perú hemos tenido 12 constituciones, un promedio de una cada 9 años, 8 o 9 años. Pero esta iba a cumplir 30 años y está totalmente desfasada. Y no quieren una asamblea constituyente, que es realmente lo único que puede sacarlo del impasse. Entonces, yo estoy de acuerdo con elecciones, sí, pero para una asamblea constituyente. Porque ahora el principal problema en el Perú es el problema constitucional. ¿Cómo acabar con el empate que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que entre ellos mutuamente se neutralizan? ¿Qué hacer frente a los monopolios, a los oligopolios, la privatización de la salud, los recursos naturales, los derechos laborales? ¿Por qué no ir a una constitución donde solamente exista las 40 horas o 32 horas de trabajo a la semana, no como ahora que son 48? Chile y Bolivia se están convirtiendo en estados plurinacionales. ¿Por qué el Perú no? Si tenemos más nacionalidades indígenas que cualquier otro país vecino, aparte de Brasil. ¿Por qué no? Bueno, entonces el tema constitucional está en la agenda en el Perú. ¿Por qué no hacer una asamblea constituyente? ¿No? Bueno, no sé si te respondió ese problema que me ha preguntado en las elecciones generales. Bueno, y ahora volviendo al tema del planteo de unidad nacional, unidad con el pueblo. Un gobierno de unidad nacional significaría un acuerdo con todos o buena parte de los que votaron por Keiko Fujimori, para que Castillo no cumpla ninguna de sus promesas y se dedique a gobernar con el programa de sus oponentes. Y eso va a generar que al final Castillo caiga, porque el fujimorismo no lo va a dejar gobernar y el pueblo se le va a ir de su lado. Mire Castillo, ¿qué ha hecho durante 9 meses de estar permanentemente conciliando con la derecha? Mire, yo le dije a Castillo lo siguiente, le dije, si tú quieres cambiar al país, tienes que movilizar a las masas. La última gran movilización que hizo Castillo fue el último fin de semana de junio para defender su voto electoral. De ahí ya lo sacaron a la masa a las calles y se dedicaron a decir que el Banco Central de Reserva sigue en manos de Julio Velarde. Julio Velarde,
O sea, cuarto quinquenio consecutivo. Se supone que el Perú no se debe reelegir puestos. Cuarto quinquenio consecutivo. Cuando ande Pedro Franco, mi amigo le decía cuando era candidato, y me acuerdo que en el 2016, cuando Pedro Franco candidataba por el Frente Amplio, le dijo, el señor Velarde tiene una pésima gestión. Claro, era monetarista o es monetarista, y además la diferencia en las tasas bancarias de interés bancario son terribles. Te pagan una miseria por ahorrar, pero te cobran un 100, 200 veces más por prestarte. Tremenda ganancia en los bancos. Mantuvieron a la Superintendencia de Banca y Seguros. Se supone que un gobierno de izquierda tiene que tener ciertas renegociación del pago de la deuda externa, muchas veces moratoria, suspensión, anulación. En el caso de Argentina, que es un gobierno nacionalista, que es de derecha o de centro, están pidiendo analizar en qué se gastó la plata. Pero en el Perú diferente, se paga la deuda, todito se paga. Se lleva bien con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Cosa que no pasaba con Velasco, ni siquiera con Alan García, que dijo solamente vamos a pagar la deuda externa con un porcentaje de las exportaciones. Este gobierno no dijo, antes en la campaña electoral dijeron que iban a abolir el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Nada, eso ya se olvidó, ya no lo han hecho. Dijeron que iban a crear rondas. Fíjese, por ejemplo, hemos tenido el otro día, el 5 de abril, el problema de los saqueos. Si se hubiese creado un sistema de rondas, es la propia población que hubiese controlado de mejor manera los saqueos e impedir que sean los saqueos. Pero ¿qué pasó? El 5 de abril el gobierno decreta el toque de queda de estado de emergencia a las 12 de la noche del día 4 para ser regido a las 2 de la mañana. Cuando muchísima gente ni se enteró y le sorprendieron porque no podían abrir sus negocios, no, los ambulantes que no podían trabajar, los obreros no podían irse a ganar el pan del día. Y un ministro dijo, bueno, por un día que no trabajen, ¿qué le va a pasar mal? No, hay gente que no puede aguantar un día sin trabajar. Entonces, ¿y para qué sirvió este estado de sitio? Para que generar más descontento y la manifestación política más grande que ha habido en estos 8 o 9 meses ha sido la marcha espontánea que se dio, si no me equivoco, en la Avenida Emancipación, donde se ven 2, 3 cuadras llenas de gente. Claro, en la derecha dice, esa gente estaba contra Castillo. No, esa gente no estaba contra Castillo, esa gente estaba contra el toque de queda. Ahí había gente que estaba de acuerdo con Castillo, pero no estaba de acuerdo con el toque de queda. ¿Y por qué haber provocado esa marcha? Y después de esa marcha desembocó en hechos vandálicos. La señora Ángela Barbarán fue ahí, diciendo no en marcha pacífica, pero al final la gente que sigue a Ángela Barbarán y el fujimorismo hicieron actos barbáricos porque se fueron a querer saquear tiendas, a violentar la fiscalía, el poder judicial. Y en ese momento no estaba la policía, si ahí debieron haber estado. Entonces, la única garantía para que no haya saqueos son las rondas, y no han dejado que las rondas se den en las ciudades. Las rondas hubiesen acabado con la delincuencia, como la han acabado en gran parte Cajamarca. Las rondas hubiesen ayudado a luchar contra la corrupción, pero no ha aplicado nada de eso Castillo. Entonces, al no haber aplicado su plan de gobierno que prometió, y al haberse rodeado de gente, familiares, paisanos, que se han querido aprovechar su cargo para lucrar, se ha desacreditado. Y ahora yo diría que la mayoría de la gente que votó por Castillo ya no lo sigue. Entonces, si Castillo sigue en esa onda, el machete rondero se va a desafilar y va a caer. Por eso es que la única manera que tiene Castillo para sobrevivir es aplicar sus promesas electorales, si no, no le van a creer. Y eso significa que en vez de unirse con la derecha, tiene que unirse con el pueblo. Y para eso tiene que levantar los sueldos y salarios. Yo lo vengo diciendo el primer día. Recién van a subir los sueldos y salarios el 1 de mayo, o sea, después de 9 meses en el poder. Pero además lo van a subir solamente un 10%, o sea, 95 soles más. Con 95 soles lo que cuesta un pollo a la brasa con sus gaseosas.
no es mucho. ¿Quién puede vivir con 1.000 soles al mes? Si los cangrecistas se quejan de que no puede vivir con todos sus ingresos y todas sus prebendas, que son, según el diario del Comercio, como 40.000 soles, según ellos, 10.000 soles. Si ellos no pueden vivir con eso, imagínense que va a poder vivir un pobre trabajador con 1.000 soles. Y subir los sueldos ayudaría a que los trabajadores tengan más dinero para poder comprar muebles, ropa, zapatos y reactivar la economía interna, el mercado interno. Siguen las leyes antilaborales, los despidos, la facilidad para poder despedir a los trabajadores, sigue la tercerización. ¿Cómo es posible que en el Perú tengamos que trabajar 48 horas, dicen, a la semana, que son 6 días a la semana, pero en verdad son 12 horas diarias durante 6 días? Son 70 y tantas horas de trabajo. Entonces, hay que cambiar las leyes antilaborales. Para acabar con el hambre, hay que hacer las canastas familiares, el intercambio directo de productos en el campo y la ciudad, que el gobierno compre la papa, la yuca, el pollo a los productores, las agrupe en canastas y le dé precios módicos a la mayoría populares para que haya hambre cero. Y con lo que ahorran en pago de comida, porque pueden comprarse zapatos, ropa, educarse, viajar, reactivar el mercado interno. No hace eso. Entonces, lo que tiene que hacer Castillo es un shock popular, o sea, unirse al pueblo. Y si él logra un shock popular y logra el apoyo popular, va a tener la suficiente capacidad para movilizar la masa para imponer una asamblea constituyente y si quiere el cierre del Congreso. Pero si está con esta idea de permanentemente conciliar con la derecha, se va a seguir desacreditando y al final, ¿de qué sirve un machete que no tiene filo? Para decoración, ya no es un machete. ¿De qué sirve un presidente que habla de cambio y no tiene ningún cambio? Se va a quedar huérfano. Por eso, en vez de ir a un gobierno de unidad nacional con la derecha, se trata de ir a un gobierno de unidad con el pueblo para cumplir las reivindicaciones que él ha prometido a la población y por lo cual él fue electo. Esa es la única garantía que tiene de salir adelante. Ahora uno me dirá, pero hay peligro de golpe. No es así, porque ¿cuál es la coyuntura internacional? A Estados Unidos no le conviene un golpe en América Latina, menos en este momento que tiene conflicto con Rusia. No estamos en la época de Trump, ni de la Guerra Fría. Estados Unidos no va a apoyar un golpe. Y si hay un golpe, lo va a condenar porque no le conviene. Desestabiliza la región. Pues si hay un golpe militar, no hay. Si Castillo logra movilizar a las masas, va a poderse aguantar en el poder, porque la fuerza de Castillo era, durante todas las elecciones, el apoyo de la población. Tenía en contra a los medios, a los empresarios, a todos los grupos de poder. Y ahora, en vez de buscarse acercar al grupo de poder, tiene que acercarse a la población y cumplir sus demandas. Eso es seguir adelante. Ahora, hay un paso interesante que ha dado el primer ministro Torres. Yo le he criticado al primer ministro Torres por sus comentarios sobre Hitler, que aparte de decir que Hitler transformó a Alemania en la primera potencia del mundo. Eso es falso. Alemania nunca ha sido la primera potencia del mundo. Nunca, jamás, jamás en toda la historia. Nunca, nunca, nunca. Ni en la época medieval ha sido la primera potencia del mundo. Jamás lo ha sido. Y segundo, menos con Hitler. Y tampoco fue Hitler el primero que trajo autopistas o aviones o aeropuertos, como dice Torres. Y no se puede halagar a Hitler. Bueno, yo he criticado eso al ministro Torres. He criticado que no lo transfiere a Fujimori a la cárcel común como ha prometido y sus constantes cambios de línea política. Pero hay una cosa muy interesante que él ha hecho los consejos de ministros descentralizados, en los cuales se invita a la población de Puno, de Huancayo, a participar y a preguntar y a comentar y a criticar. Muy bien, yo le digo una cosa, ¿por qué no hace eso en todas las regiones y también uno se lo opera al exterior vía Zoom? Pero ¿por qué no hace una con las organizaciones sindicales y populares? Miren, justamente el domingo se cumple 70 años de la fundación de la Central Obrera Boliviana, el sindicato más poderoso
en relación a su propio país que hay en las Américas. Y una de las candidaturas que tiene la COP y que tiene asambleas plenarias donde todos participan. Y en algún momento la COP, esto fue hace 50 años atrás, creó la Asamblea del Pueblo, que sesionaba en el Congreso de la República Boliviana. ¿Por qué no crear en el Perú una Asamblea del Pueblo? ¿Sabe qué? Se reúnen la CGTP, los sindicatos de los maestros, los mineros, las juntas vecinales, la CNA, la Confederación Campesina del Perú, los gremios, las juntas vecinales, los ronderos, los licenciados, las federaciones de estudiantes, los colectivos antifujimoristas, todos se reúnen en una asamblea del pueblo. Bueno, si no lo quieren prestar el local del Congreso, puede ser en un coliseo, puede ser en el estadio de la San Marcos, no importa. Hace una asamblea para decir, ¿saben qué? Este Congreso son unos incapaces, no saben hacer nada más que dedicarse a hacer vacancias y a dedicarse a sacar ministros. Haremos una asamblea para que el propio pueblo se organice, para organizar la lucha contra los acaparadores, contra la delincuencia, la lucha por completar las firmas y llamar un referéndum por la Asamblea Constituyente. Y si no quieren eso, nosotros podemos convocar a una consulta popular, así como la hizo el gobierno catalán en España, que organizó una consulta popular para que la gente voluntariamente vaya a votar. Claro, no es vinculante, pero al menos movilizar un par de millones de personas que vayan a votar. Sí, inclusive leí una cosa, si el profesor Castillo se pusiese las pilas, dice, el Congreso no me autoriza a un referéndum, yo convoco una consulta popular voluntaria. Millones de personas que vayan a votar, se le da una semana para que vayan a votar. Si están o no están de acuerdo con la Asamblea Constituyente, si están o no están de acuerdo con el aumento salarial, con la nacionalización de la Repsol, y están de acuerdo, por ejemplo, pero nada de eso está haciéndose. Entonces se tiene que dar algún tipo de una asamblea del pueblo, de las redes sindicales, sociales, y ahí perfectamente se podía inclusive hacer un consejo descentralizado de ministros que dialogue con las organizaciones sindicales, laborales y populares. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el gobierno, acercarse al pueblo y permitir que el pueblo se levante, se organice. Yo con esto quiero terminar. Le dije que en estos días se cumplen 70 años de la Central Obrera Boliviana. Y el pilar de la Central Obrera Boliviana se fundó en el año 44, se llamó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Y esta fue impulsada por el gobierno de Gualberto Villarroel, que al igual que Castillo, era un gobierno que se reclamaba nacionalista y la derecha no lo dejaba gobernar. Entonces ellos levantaron a los trabajadores mineros contra la derecha. Castillo debería hacer lo mismo, ayudar a levantar a los sindicatos como contrapeso a todo el fujimorismo y la derecha, y para eso tiene que ayudar al desarrollo de los sindicatos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Bueno, conclusión, este segundo punto, un gobierno nacional sería el harakiri que Keiko Fujimori quiere para Castillo. Se liquidaría. La única alternativa que tiene Castillo para sobrevivir y es volver a ganar popularidad, y eso implica un shock de medidas favorables al pueblo, aumento de salarios, eliminar las leyes antilaborales, la jornada laboral de 48 horas, hacer distribución directa de productos del campo de la ciudad, rondas para acabar con la delincuencia y la corrupción, renacionalizar la Repsol y empresas estratégicas. Con ese tipo de políticas se va a levantar la imagen de Castillo y su ligación con el pueblo. Esa es la segunda parte. No sé si tienes algún comentario, una pregunta o hay alguien que quiere observar algo. Don Isaac, un comentario adicional. Hace 3 días atrás, entre el presidente de Bolivia, también de Argentina, se reunieron para, digamos, entrelazar pues la amistad latinoamericana y también fortalecer en este intercambio comercial y cultural. En ese evento en Bolivia, entre el presidente Luis Arce y el presidente Alberto Fernández, se pronunciaron sobre una pregunta que le hicieron. Vamos a escucharlo para compartir con nuestros compatriotas. Montes, de la agencia TELAM de Argentina.
Buenas tardes, presidentes. La pregunta para el presidente hace, retomando la consulta que le hizo el colega boliviano, eh, preguntarle si hablaron en esta reunión acerca de la situación en Latinoamérica, especialmente lo que pueda suceder en Perú, y adicionalmente preguntarle, consultarle sobre el estado de las investigaciones respecto del golpe de Estado que hubo en su país, en la que se investiga la participación de funcionarios argentinos. Muchas gracias. Bien, primero que, por supuesto, con Alberto hemos compartido preocupaciones que hay en la región, pero también de los aspectos positivos que vamos viendo en el avance que se tiene en varios países de la región. Esa preocupación con respecto a nuestra hermana República del Perú, compartimos en el sentido de que se quiere vulnerar, se quiere arrancar en las calles lo que no se ganó en las urnas por parte de la derecha peruana. Lamentamos ese hecho. Yo creo que hay que respetar la democracia, hay que respetar el voto popular del pueblo peruano que decidió por una opción y evidentemente lamentamos que haya algunos atisbos que vayan en contra de esta democracia. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, nosotros hemos hecho el seguimiento porque es un tema que lo está manejando la justicia boliviana. En materia de justicia hay avances, hemos visto paulatinos avances en este tema judicial de esclarecer todos los hechos que generaron el golpe de Estado de noviembre del 2019. Hay más de 38 personas fallecidas con sus correspondientes familias. Hay un informe de un grupo de especiales de investigaciones en derechos humanos, como se conoce, que es público ese documento que establece las masacres que han habido y los ajusticiamientos que han habido en las localidades de Sencata, Sacaba y otras partes del país. Adicionalmente, se conoce que para ese golpe de Estado ha habido lamentablemente varios gobiernos que han estado pues en esta lógica de apoyar, ¿no?, todo lo que ocurrió en nuestro país. Por lo tanto, el gobierno boliviano, como muchos, como el pueblo boliviano en su conjunto, están deseosos de poder avanzar en las investigaciones y de esclarecer de una vez por todas todos estos hechos que han sucedido el 2019. Entre esos hechos está el que usted mencionó. Sí, adelante, adelante. Dejar de hablar de esto. Con el presidente Arce dedicamos un muy buen rato a hablar del tema de Perú. Es un tema que nos preocupa. Días atrás lo hablé también con el presidente Boric. En verdad, lo que está pasando en Perú es un tema que debe llamar la atención de la comunidad latinoamericana plena. Como presidente de la CELAC, pro tempore que soy, he hecho pública mi preocupación y he pedido la atención de todos los líderes latinoamericanos por lo que está pasando en Perú. En Perú se intentó destituir al presidente Castillo más de una vez y no consiguieron en el Congreso los votos necesarios para hacerlo. Y cuando fracasaron en ese intento, generaron un estado y un clima social que hoy en día está poniendo en crisis la situación institucional del presidente Castillo. Y lo que quiero ser muy explícito, que hablamos inclusive con el presidente, es ver de qué modo la comunidad de gobiernos democráticos de América Latina pueden hacer algún tipo de expresión más clara en favor de preservar la institucionalidad del Perú, que es lo que más nos preocupa. Y nos preocupa tanto como lo que ocurre en las calles y con lo que ocurre con los desórdenes y con la pérdida de vidas, inclusive, que nos preocupa también, que no queremos que eso pase. Así quería, perdón que me entrometí en la respuesta, solo reafirmarlo y sumarme como presidente de la CELAC pro tempore en hacer muy explícito en la preocupación que tenemos. Muy bien. Don Isaac. Mi comentario, bueno, tanto el presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, que es el mismo presidente de Argentina, Fernández, como el presidente boliviano, Mesa, me imagino que tienen la misma posición
el presidente chileno Boric, están en contra de la desestabilización que viene sufriendo el Perú en este momento, ¿no? Y están planteando que no es correcto que quienes perdieron en las ánforas quieran tomar el poder a la mala, pasándose por encima de la legalidad y de la Constitución, ¿no? Es lo que he estado diciendo, ¿no? El fujimorismo está acostumbrado a querer hacer dictadura. Cuando está en el poder, dictadura contra la oposición, y cuando son oposición, dictadura contra el poder ejecutivo. Y creo que viendo estas declaraciones, uno se puede dar cuenta de que no estamos en una coyuntura internacional en el cual en las Américas se va a apoyar un golpe contra Castillo. Es todo lo contrario. Por eso creo que el profesor Castillo debería darse cuenta que no navega en una coyuntura internacional adversa y que él debe ponerse la correa frente al Congreso. Y eso significa, debe hacer lo que ha hecho Arce en Bolivia. Miren, a fines del año pasado, cuando se presentó la primera moción de vacancia de la señora Chirinos, el presidente Castillo estuvo en Juliaca, que es en la orilla norte del lago Titicaca. Y en ese momento, él no quiso mencionar para nada la vacancia, ni quiso mencionar para nada del golpe. Y en la orilla sur del lago Titicaca, a unos, 200 kilómetros de distancia, estaba dándose la marcha que venía desde la región del departamento de Oruro, en Bolivia, hasta la capital La Paz, o la sede del gobierno que es en La Paz. Una marcha que iba a tener 1,5 millones de personas contra el golpe. 1,5 millones es un montón en la población de La Paz, que vinieron de todo el país, caminando casi 200 kilómetros en el altiplano, que está a 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Y esa marcha multitudinaria impidió un golpe en Bolivia, arrinconó a los golpistas. Y es eso una de las fortalezas que tiene el gobierno boliviano. Y justamente cuando en octubre, noviembre del 2019 Evo Morales se fue incapaz de movilizar gente para que lo defienda frente a un golpe, él cayó. Por eso es que esta marcha ha evitado un golpe en Bolivia. Y el mismo momento que sale esta marcha, llegando a la orilla norte del Titicaca, perdón, a la orilla sur del Titicaca, en la orilla norte estaba Castillo, y no mencionaba ni el golpe, ni quería hacer una marcha. Si Castillo haría una marcha de esas envergaduras, que lo están pidiendo varias regiones, una marcha de los 4 suyos, contra el Congreso, contra el golpismo, estoy seguro que él avanza. Pero para eso tiene que haber tiene que hacer un shock de medidas populares que la gente se sienta a gusto de defender. Pero no lo está haciendo. O las está haciendo a media caña. Claro, ha dicho que va a aumentar el salario, pero un poquito. Ha dicho de que deben bajar su sueldo los congresistas y el presidente, muy bien, pero no es tanto bajarle el sueldo a ellos, sino subir los ingresos de la mayoría. Acaba de dar una muy buena ley de los CTS para los maestros, muy bien. Han logrado bajar los precios de los combustibles y los alimentos básicos, muy bien. Pero se requiere un intercambio directo de productos entre el campo y la ciudad. Entonces, quieren hacer una lucha contra los monopolios, muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es movilizar a las masas. Y si es necesario ir a una asamblea popular, donde las organizaciones sociales, sindicales, laborales se unan para luchar contra el golpismo. Y la coyuntura internacional le ayuda en este momento a Castillo. El entorno le es favorable, Estados Unidos no va a hacerle un golpe militar. Entonces, bueno, esa es mi respuesta, ¿no? Esa marcha que hemos visto en Bolivia, eso es lo que hay que hacer en el Perú. Muy bien, don Isaac. Vamos a invitar a todos nuestros compatriotas que se puedan suscribir a su página de Facebook. Ahí está, Isaac Billo. Le hemos pasado el link para que puedan visitar y dar seguimiento a los programas que él desarrolla. Para el próximo programa, ¿cuál es el tema que se va a desarrollar, don Isaac? Por favor, adelántanos. Bueno, hay 2 temas que quiero tocar. Uno es de que el domingo vamos a tocar el tema
de que son 70 años la Central Obrera Boliviana, el sindicato más importante de las Américas, y hay otro tema que quiero tocar, que es el de Venezuela, que son 20 años de la derrota, del golpe en Venezuela, y cómo eso puede influir en el Perú, porque lo que pasó en Venezuela es muy parecido a lo que pasa en el Perú. El gobierno de Chávez entonces había bajado al 30% de popularidad, había marchas en las calles contra Chávez, hubo muertos, y le quisieron tirar un golpe militar. La más salió a la calle y se acabó el golpe militar. Eso es algo que se puede aprender en el Perú contra el golpismo, ¿no? Entonces, vamos a querer hacer un programa al respecto, ¿no? Vamos a invitar a algunos periodistas venezolanos para que hablen al respecto. Muy bien, don Isaac, nos vemos, le mando un fuerte abrazo y estamos coordinando para próximo programa. Nos vemos. Felices Semanas Santas y felices fiestas para todos los que me están escuchando. Muy bien, don Isaac.